gusta flotar. Estando uno a uno yo no puedo aguantar tu pelo, tus pechos. Causaste un sentimiento, deseo, no quiero jugar con este momento. Quiero que muevas todo el cuerpo. Let's go sexy, I wanna touch you, baby. Eso quiero que muevas todo el cuerpo. Let's go sexy, I wanna touch you, baby. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa El Break. Muchísimas gracias a todas las personas que se suman el día de hoy a nuestra programación a través de la www.cafeclubradio.com y por supuesto la señal de Facebook Live. Estamos acá compartiendo con todos ustedes un día más y por supuesto la mejor información con los mejores invitados. El día de hoy estamos jueves 9 de julio y bueno, como la semana pasada también estamos con este segmento de analizar las películas desde el ámbito cinematográfico, desde la parte, el perfil psicológico del personaje. La verdad es que no sé si hoy se va a poder conectar Luis porque tiene unos problemitas, pero de todos modos durante todo el programa vamos a ver si él logra conectarse, pero igual estamos acá con Anabela Avilés. Antes de seguir con la programación y de contarles la película que vamos a analizar el día de hoy, también le agradecemos a nuestros auspiciantes que son parte fundamental de nuestro programa. Así que le agradecemos a Jefamicorp S.A., compañía de importaciones y exportaciones. También le agradecemos a la marca Saboreando, un mundo de granos y especias. El Spa Stephanie Grijalva, tu aliado de la belleza. Y por supuesto un agradecimiento a nuestro auspiciante Azúcar La Troncal, el dulce amor de la madre naturaleza. Así que gracias a nuestros auspiciantes y gracias a ustedes también por hacer parte fundamental de nuestro programa El Break. Bueno chicos, les cuento que el día de hoy vamos a analizar una película muy interesante. The Silence of the Lambs o El Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes, como también se lo conoce, ¿no? Es una película estadounidense de 1991 del género thriller y terror. Fue dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Jodie Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn en los papeles principales, obviamente. La película está basada en la novela homónima de Thomas Harris, escrita en 1988 como la secuela de El Dragón Rojo, 1981, del mismo autor, que relata la historia de Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra y a la vez asesino en serie y caníbal. Así que vamos a hablar de esta película, El Silencio de los Inocentes, así que le damos la bienvenida a nuestra invitada, la psicóloga clínica Anabela Avilés, por acompañarnos nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por tenerme aquí un día más, una semana más en Café Club Radio. Muy emocionada porque esta es una de mis películas favoritas, así que estoy muy ansiosa de empezar a hablar de ella. Y bueno, creo que es la película favorita de muchos, ¿no? En este género de este thriller psicológico, de terror, por supuesto. Es una película muy buena para analizarla. Bueno, cuéntame, Anabela, un poco. Vamos a hablar un poco sobre los inicios de la película, ¿no? Sabemos que está basada en esta novela de Thomas Harris, ¿ok? ¿Qué tal te pareció? Bueno, ahora que la volviste a ver para analizar también la película y yo también la volví a ver porque la había visto hace mucho tiempo. Cuéntame, ¿qué tal te pareció la película en ámbito general, antes de empezar a adentrarnos en la parte psicológica de este personaje que es un asesino en serie? Y me parece fundamental hablar un poco de la parte psicológica y obviamente por eso tú estás acá. Cuéntame un poco qué sensaciones te produjo volver a ver la película, ya analizarla tal vez, no solamente desde una parte cinematográfica, sino desde como tu profesión, ¿no? Desde la parte psicológica, ¿no? Como este personaje principal del doctor juega un poco con la mente de esta mujer que lo va a investigar. Entonces, cuéntanos un poco. Cada que veo la película, como bien tú lo estás mencionando, siempre hay ciertos aspectos que vuelven a sorprenderme. Esos aspectos están muy ligados a la manera en cómo retratan al personaje, bueno, al grupo de personajes y cómo los van enfocando. Así, una visión muy general. Me gusta bastante cómo
generan el desarrollo de estos personajes y la manera en que ellos comunican ante la cámara. Si nosotros vamos viendo la película, ellos tienen, de hecho, ratos en que se dirigen directamente, se enfocan hacia el lente y conversan con el espectador. Y esa conversación que ellos mantienen sobre las situaciones que se están viviendo dentro de la trama, pues te sumergen mucho más, lo hacen como muy personal, y eso mantiene dentro de su categoría y género de thriller la tensión. La película maneja una tensión a lo largo del camino que, aún sabiendo que no son, como decir, sorpresas de tipo gritos o sorpresas que salen de la nada de la pantalla, sino sorpresas que se van aumentando debido al misterio de un caso policíaco, mantienen totalmente esa intriga. Asimismo, son también varios los detalles que se mantienen dentro de las secuencias, ciertos momentos como una palabra, como un gesto, o esto que me parece maravilloso cuando Hannibal toca la mano de Clarice después de entregarle los expedientes. Son esos pequeños detalles que no solo tienen que ver mucho con el perfil psicológico del personaje, sino también que te avivan. Por ejemplo, ese tacto, ¿no?, que se recibe en ese momento. ¿Cómo será ese tacto? ¿Qué se sintió en ese momento en ese tacto? ¿De qué manera le hizo sentir a Clarice? ¿De qué manera me sentí yo? ¿Cómo ese personaje de Hannibal también me está proyectando algo a mí y me genera también sensaciones, deseos, contraposición, etcétera? Y en ese sentido, muy general, para mí la película lo maneja maravillosamente. Y bueno, esto que tú dices es interesante, ¿no? Cómo nosotros a lo largo de la película vamos viendo ciertos rasgos característicos de este personaje, cómo nos va envolviendo esos pequeños detalles, ¿no? Como tú decías, el que le agarra la mano. Y algo que me parece interesante a lo largo de la película es que la historia va contándose desde la visión de cada uno de los personajes, o sea, como desde los ojos. Eso a mí me encanta realmente cómo este director logró captar, o sea, digamos, por ejemplo, en los personajes principales, ¿no? Que estamos, Clarice. Entonces va contando la historia desde los ojos de Clarice, en un momento también cuenta la historia de los ojos de Hannibal y también del otro personaje, del otro detective. Entonces es interesante cómo a lo largo vamos viendo los diferentes puntos de vista de cada uno de estos personajes desde sus ojos, ¿no? Eso creo que me parece interesante y siempre es como la mirada enfocada hacia ella, hacia cómo ella ve, no sé, digamos, la vida, cómo de pronto en otro personaje ve un poco diferente, cómo se va jugando. Y a mí me parece muy interesante, muy aparte de la parte narrativa, de la parte de la sonorización también, que juega un papel fundamental para que, como tú dices, a veces uno ve las películas de terror y, digamos, te sorprende las clásicas, digamos, con algún grito o con alguna cosa como que tú dices, wow, pero esta aquí es tan sutil, las cosas que van sucediendo, que no necesita de efectos tan grotescos o de cosas tan elaboradas como para mantener la atención, porque la atención se genera durante toda la película, o sea, no hay un momento en el que tú digas, esta parte como que no me llamó la atención, porque todo va sucediendo de a poco. Entonces me parece una película muy, muy interesante. Y un aspecto muy aparte de todos los que vamos a hablar más adelante, de la parte de la narrativa, el lenguaje, el estilo con que está escrito, los personajes y sobre todo los temas, que esto es algo que también me interesa conocer mucho, ¿no? Entonces, vemos un poco esta relación que tiene Hannibal con Clarice, ¿no? Cómo van ellos desde el primer momento en el que ella hace contacto con él, ¿no? Como es un poco rígida, es un poco temerosa también, porque ella es una estudiante todavía, no es una profesional licenciada en psicología, pero vamos viendo ese primer acercamiento de ella hacia él, ¿no? Como un poco tímida, como no sabe qué va a decir, pero a medida que va avanzando en la trama, se va viendo cómo él se va ganando su confianza, tanto que hasta ella le cuenta algo de su vida privada, ¿no? Entonces, cómo la mente de este hombre tan inteligente, tan como seductor, seguro de sí mismo, logra convencer en cierta manera y haciéndole creer como si él realmente no fuera un asesino en serie. Entonces, algo que a mí me interesa conocer y es sobre todo
este concepto, o bueno, o saber cómo es la diferencia entre un psicópata y un sociópata, porque mucha gente tal vez puede confundir el concepto. Entonces, yo quiero que tú nos ayudes con esa parte, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar qué es un psicópata y qué es un sociópata? Porque hay diferentes películas que hemos visto también muchos libros que retratan a estas personas que tienen un perfil psicológico, pero ¿cómo se diferencia? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar un psicópata de un sociópata? Bien, vamos en la primera parte, ver la categoría en la cual nosotros podemos estar incluyéndolo para ver sus características y de ahí hablar con acerca de la relación que mantuvo con Clarice, que es wow. Entonces, ciertamente existen mucha discusión muchas dudas, mejor dicho, acerca de lo que podría ser un sociópata o un psicópata. Podemos enfrascarlos a los dos, dentro de una psicopatía. Dentro del marco de diferentes escuelas psicológicas, se nos va a diferenciar o se nos va a definir esta categoría de psicopatía como aquel que carece de una empatía y que puede llegar a realizar, o mejor dicho, realiza conductas antisociales. Ahora, conductas antisociales las conocemos como todas aquellas que van en contra de las leyes establecidas dentro de la sociedad, es decir, aquellas que nosotros conocemos como fines para mantener la convivencia, fines para ser parte de una sociedad y que nos respeten y nosotros respetar al resto de personas. Las conductas antisociales están muy matizadas por la carencia de culpa que pueda tener este sujeto, esta persona, ya sea hombre o mujer, debido a, aquí viene la distinción, a una configuración, a una situación, a alguna característica dentro de su cerebro, que lo decíamos creo que ya la semana pasada, dentro del lóbulo prefrontal, donde está el control ejecutivo, o, que lo hablaríamos en una psicopatía a nivel biológico, o una sociopatía, que es esta frase muy conocida de la sociedad me hizo así, debido a mis complicaciones a nivel de infancia, debido a mis situaciones de violencia, de maltrato dentro de mis primeros años de vida, pues yo crecí con este chip de tener que sobrevivir, de tener que hacer daño, de tener que maltratar para poder defenderme, y a la final pues desarrollé ya sea un gusto o una pulsión o una estrategia de compensación en la cual yo continúo con estas actividades de daño hacia las demás personas y por ende me conozco como un sociópata. Esos nombres lo pueden diferenciar, ¿no? Psico de psique y socio de sociedad. Pero lo que debe quedar claro, más allá de esta distinción a nivel de nombre, porque es semántica, es el hecho de las conductas antisociales. ¿Y por qué resultan relevantes? Porque esta situación tan importante como la empatía es lo que nos permite a nosotros relacionarnos. Entonces, una persona que carezca de esta empatía no va a poder entablar lazos reales, lazos donde yo realmente me puedo preocupar por la otra persona, interesar y generar mucho más allá de los conceptos que tenemos de bien y mal, porque sabemos que pueden ser un poco relativos, no, la vida no es negra, sino que es gris, pero es este asunto de, aunque yo te genere algún daño, no voy a sentir remordimiento, no voy a tener esta necesidad de alguna forma de generar un reparo, de generar una sanación de lo que yo te hice, sino que si es que lo llego a hacer, va a ser simplemente por conveniencia propia. Y aquí viene una característica muy fuerte de Hannibal Lecter, que es su manipulación. Manipulador categoría número 1. Todo el discurso que él maneja a lo largo de la película es una constante construcción para generar en Clarice esta situación ambivalente de yo te protejo, pero a la vez te hago daño. Y es justamente el hecho de, por ejemplo, una escena. Cuando ella recién ingresa al psiquiátrico del Dr. Chilton, manejado por el Dr. Chilton, ella tiene este encuentro, ¿no?, con Nick, que le dice ciertas cosas, que realiza una felación en frente de ella, y de hecho, bueno, conocemos la escena. Entonces, como gesto, como apoyo, Hannibal al día siguiente le ofrece el tributo a Clarice de yo lo maté. Yo lo maté porque él te hizo esto. Y en la llamada de Clarice vemos que ella de alguna forma aceptó el gesto con sus palabras que dicen no sé cómo sentirme respecto a esto.
y su sensación es totalmente natural. No es que tiene que sentirse mal porque murió tal persona, ni bien porque ocurrió, es nuevamente el gris. Es el gris de él me hizo daño, de alguna manera es la justicia, pero no sé cómo sentirme frente a esto porque ella tiene empatía. Entonces acepta de alguna manera este gesto que le da Hannibal de protección, pero luego vemos que la lastima constantemente a través de su principal herramienta, que para él es su boca en todos los sentidos. Él tiene una fijación muy grande en su área bucal debido a, en primer lugar, su principal herramienta para atacar y su principal herramienta para glorificarse y generar su pulsión. Me explico un poquito más en esto. Sabemos que es un caníbal, sabemos que consume carne humana. Entonces, el consumir carne humana podríamos verlo desde dos perspectivas. El hecho de que yo soy, desde su narcisismo, yo soy, mi cuerpo es un templo, bueno, todos nuestros cuerpos son un templo, pero mi cuerpo está tan arriba, yo soy tan élite, tan omnipotente, que lo único que yo puedo consumir es algo que está a mi nivel. Por lo tanto, yo no puedo alimentarme de ganado, no puedo alimentarme de eso, tengo que alimentarme de seres humanos. Entonces, tengo que consumir cosas de gran calidad. Ahora, aunque yo consuma estas cosas de gran calidad, aún así no es que mantenga al resto de personas alrededor mío con esta cualidad de son iguales a mí. No, son inferiores. Entonces, esa inferioridad que yo les reflejo de ganado es lo que a la vez me hace alimentarme. Yo soy superior, tengo que alimentarme con esta carne y además, bueno, esto es algo que no sale todavía en la película, pero sí en las siguientes, como sabemos, Hannibal tiene secuelas y una precuela dentro del libro. Ya después conocemos un poco esta fijación debido al suceso que ocurre con su hermano. Entonces, para detallarlo un poco para quienes no lo hayan visto, él tuvo que verse fue forzado a consumir la carne de su hermano debido a una situación, un conflicto bélico que había en Lituania, donde sus padres habían muerto cuando él era muy joven, unos soldados los capturaron a él y a su hermana, y estos soldados, para sobrevivir al frío, pues cocinaron a la hermana y la comieron y lo obligaron a él a consumirla. Entonces, esta situación traumática que él también vive es un desencadenante muy fuerte. Y ahora, trayendo nuevamente lo que mencionabas de psicopatía, sociopatía, nos queda la duda, ¿no? ¿Fue esa situación el detonante y deberíamos llamarlo sociópata, perdón, o él nació así y este fue un catalizador para que continuara con sus actividades antisociales, conductas antisociales? Por eso nuevamente es una situación de nomenclatura. Al final tiene las conductas y es lo que realmente nos importa analizar. Entonces, existe también esta fijación que él mantiene y es muy interesante porque es esta misma fijación la que hace que él quiera establecer relaciones con figuras de autoridad a nivel de leyes. No las respeto, pero me encanta acercarme a ellas. Es un juego también ambivalente. Tiene unas conductas que dentro de su perfeccionismo y dentro de su actuar todo sofisticado no pareciera que se contradijera, pero toda su conducta tiene contradicciones. Y este deseo justamente de yo quiero estar del lado de los buenos, no relacionarme con los buenos, también porque no puedo acercarme a los otros que son comunes o viles depredadores, porque yo no soy como ellos. Entonces, la relación con Clarice, o también en la anterior película de Dragón Rojo, o asimismo con su libro, la relación que también tuvo con Will Graham, son de yo te ayudo porque soy superior a estos otros depredadores y a la vez tengo una pequeña sed de justicia por lo que me ocurrió en mi momento. Esto se conoce como un lapsus. Los lapsus pueden ser tanto a nivel de acciones como lapsus linguales a nivel de verbos, a nivel verbal, y ocurren en todo momento. En el caso de él pueden ser inconscientes, quizás los tenga muy conscientes y se divierta con ellos, pero existe este lapsus, ¿no? De todavía tener este sentido de justicia, porque es alguien que planifica mucho, es alguien que no deja cabos sueltos. Entonces, él sabe de antelación, dentro de su obsesión por el control, que va a realizar determinada acción y que esta acción me va a llevar a que yo tenga relación con una figura de autoridad.
Esto es muy importante lo que tú dices y bueno, todos estos conceptos hay que tenerlos claros, ¿no? Y creo que nos quedó bastante específico esto del concepto. Por eso te preguntaba en qué se diferencia, ¿no? El psicópata del sociópata, porque mucho se discute y obviamente como tú dices está dentro de las psicopatías, entonces es importante diferenciar y me parece fenomenal esto que tú dices, ¿no? De que tal vez él en una parte inconsciente quiere hacer justicia, tal vez por lo que le hicieron. Entonces vamos viendo que esta relación también me parece chévere analizar, ¿no? Entre él y Clarice, entonces cómo es muy sutil, como yo decía, ¿no? Es muy sutil cómo se va mostrando el poder de superioridad que tiene él y no tiene que gritar o no tiene que mostrarse agresivo, es simplemente un hombre que sabe cómo manipular, es muy inteligente, entonces es como muy asertivo con las palabras, con las pocas que dice, ¿no? Y con las pocas cosas que él le va preguntando a Clarice acerca de su vida, cómo van, o sea, como que se intercambian los roles, en vez de que ella saque más información de él saca información de ella, por eso es que obviamente tiene como un cierto, eh, tiene como un cierto control. Entonces, en este caso, digamos que Hannibal Lecter es un sociópata, entonces nos referimos al sociópata, como tú decías, por la personalidad es un poco más espontánea y que, como lo dices, generalmente es causada por traumas o, claro, traumas infantiles o abusos emocionales. Entonces, esto es como la principal, digamos, diferencia entre el psicópata y el sociópata. En cambio, el psicópata, como tú decías, bueno, tiene esta personalidad como calculadora, tiene como esta imposibilidad de no sé, de sentir culpa por lo que hace, sino es una persona que realmente no tiene ningún gramo de empatía. Y lo que tú decías, esto de la parte cerebral, ¿no? Cómo se desarrolla un poco. Esto siempre es discutido, lo que tú dices, ¿no? Nunca existe como un lado bueno y un lado malo, porque tal vez para mí lo que sea bueno tal vez para ti represente algo malo y viceversa, ¿no? Entonces, este concepto de qué es bueno y qué es malo, recuerdo que en algún momento también analizábamos el perfil psicológico del Joker, ¿no? Entonces, en la última película, ¿verdad? Vemos que obviamente él tenía ciertos traumas y que la gente, incluso hasta llegas a empatizar con el personaje también del Joker, saliéndome un poco de la que estamos hablando hoy, porque tú dices, pobrecito, como que te da tanta pena y tú dices, ya, que los mate los demás, pues por lo que le han hecho. Entonces a veces la gente quiere justificar, pero la violencia no creo que no se justifica en ningún caso, ¿no? Pero vemos que también en la película del Joker, el sistema, esto también refleja en algunas películas que habla de estos problemas mentales, ¿no? Que el sistema, es como una crítica, que el sistema de salud mental realmente deja mucho que desear, o sea, no se preocupan realmente como debe de ser y por eso muchas personas se convierten en asesinos seriales, que obviamente eso es lo que se debería trabajar un poco más. Pero a mí me interesa muchísimo hablar de la parte psicológica y hemos visto un poco la diferencia entre sociópata y psicópata, que me parece interesante para que todos podamos abordar un poco ese tema y que podamos tener claras las diferencias, ¿no? Entonces, vamos a seguir acá hablando, bueno, algunas de las, por ejemplo, bueno, entonces, ¿cómo podemos encasillar a Hannibal Lecter? ¿Es un sociópata o es un psicópata, para tu opinión? Como te decía, es complicado porque no sabemos si ya tuvo todo ese pasado hasta que ocurrió lo de la situación con la hermana, o ese fue aquí empiezo con todo mi bagaje mental y adquiero estas actitudes. Frente a ese desconocimiento no podría decirte, es esto, es lo otro. Lo que te puedo decir y quedamos claros es que posee un trastorno antisocial de la conducta, que existe, está colocado a nivel de manuales, lo pueden revisar si lo desean, CIE-10 DSM, y es lo que podemos nosotros categorizar. Esas categorías de psicopatía y sociopatía es de una escuela distinta psicológica que igual se lo utiliza para poder describir de una manera mucho más rápida estas conductas, pero si hablamos al manual y ya para dar un diagnóstico, ese lo sería, porque cumple con todas las características: narcisismo, una baja empatía, no culpa, el control excesivo de las cosas dentro de este
puntualizar algo que tú estabas comentando que me parece sumamente importante y te agradezco que hayas utilizado la palabra violencia, te lo agradezco bastante, porque muchas veces no consideramos que existe una diferencia fundamental entre lo que es agresividad y lo que es violencia. Y entonces a todo el mundo llamamos los agresores y todo el mundo llamamos o los violentos, y son distintos, porque es fundamentalmente este aspecto de la culpa lo que los diferencia. Ser agresivo, la agresividad lo tenemos todos somos agresivos en algún punto, porque es innato, es natural, viene de nuestros genes, viene de nuestra construcción más primitiva de nuestro cerebro, sistema límbico, está ahí para defendernos. Todos tenemos características agresivas. La cosa es de qué manera nosotros las regulamos, aprendemos a controlarlas y nos pueden llegar a servir o no servir dentro de nuestra vida. Por ejemplo, en el deporte, ser agresivo se necesita. Al momento de querer ganar una pelea, de que me están intentando robar, ser agresivo, pues se puede necesitar. Pero en la agresión es fundamental reconocer que yo no quiero hacerle daño a la otra persona. Puedo generarte daño, voy pasando por ahí, tenía mucha prisa, pum, te golpeo, puedo generarte daño. Pero la diferencia está en que yo me giro después de golpearte y te digo, oye, lo siento, perdón, no fue mi intención. En la violencia no es una situación accidental, no es una situación de, me ocurrió, es algo adrede, es una planificación. En la violencia yo quiero lastimarte y quiero generarte daño. Así no esté concientizando que quiero dañarte, pero lo hago sin sentir este remordimiento. Y eso es tan importante reconocer en esta conducta antisocial, porque vamos a decir, yo he estado haciendo daño, entonces también soy un psicópata antisocial y tengo todas estas conductas. No lo sabemos todavía. La gente se puede confundir. Exacto, entonces no, tengan cuidado con eso. Tenemos conductas agresivas. No voy a decir que toda conducta agresiva está bien, nuevamente, porque tenemos que regularnos, controlarnos, no es una justificación. Es que escuché en el break que dijeron que ser agresivo está bien y por eso yo te puedo golpear a mi hermano pequeño. No, por favor. Entonces, la distinción es justamente en este asunto de culpa. La violencia no hay, y por eso en la mayoría de situaciones de violencia, no está muy alejado esto, que es Hannibal Lecter, está en la pantalla, el sociópata, y no está aquí. Muchas situaciones de violencia dentro de los hogares, de los maltratadores violentos, son justamente bajo esta figura, bajo esta concepción de que yo vivía en un ambiente de maltrato, donde me enseñaron a actuar así y donde expresar cariño es de esta manera, y por eso yo lo hago. Una vez escuché una frase, o leí la frase, realmente no lo recuerdo, que decía, la mayor parte de las cárceles están llenas de sociópatas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que la persona haya nacido así, significa que el sistema ayudó a que la persona sea así. Y es una oda grandísima que le da el Joker a ese concepto. El hecho de que el sistema influyó a que la persona reaccionara de esta manera. Ahora, no quiero tampoco defender a los seres humanos y decir que el sistema lo hizo todo y uno no tiene cómo tomar decisiones. Tampoco es cierto. Uno también es responsable, tiene autonomía y puede decidir frente a las cosas que nos han dado los demás entre nuestro pasado, que es una frase muy bonita de Sartre. Pero el sistema, por supuesto, que tiene ahí una influencia fenomenal. Claro, porque imagínate que antes de irnos al corte y quisiera hablar un poco de manera general sobre las características, porque como tú dices, digamos, las características entre las que se ve, ¿no? El egocentrismo, la falta de empatía, el encanto superficial. Hay personas que son así y no por eso son psicópatas. Entonces, cuidado, vaya a pensar, uy, yo tengo estas características, ¿será que soy un psicópata, soy un sociópata? No es tanto eso, ¿no? Y como tú decías, esta parte de la ira, mira que ayer estaba hablando en el programa justamente de cómo lidiar con la ira, porque todos en algún momento tenemos momentos de ira, de coraje, pero no por eso nos vamos a desquitar y a querer hacer daño a las personas con las que estemos, incluso a nosotros mismos. Entonces es importante saber diferenciar cuál es el límite de todas estas características, ¿no? Porque yo puedo ser egocéntrico, yo puedo ser un poco superficial, pero no por eso voy a querer atentar contra la vida de alguien. Entonces vamos a estar hablando también de eso. Vamos a irnos a un corte y bueno, acá se acaba de sumar Luis también, así que ya estamos listos para hablar un poco de la parte también un poco cinematográfica, porque hemos estado hablando en esta primera parte con Anabela acerca de la parte psicológica del personaje, que realmente es increíble. Aparte que Anthony
Anthony Hopkins hace un papel pero increíble, y eso que ni siquiera aparecen tantas escenas, ¿no? Y a pesar de que no salen, esta es una curiosidad, algo que vi en internet que me pareció interesante, ¿no? Él ganó el Oscar a mejor actuación, pero él no sale en tantas escenas, a dura pena creo que sale una media hora, es increíble, ¿no? Aparte de también todos los otros actores. Y bueno, vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, así que espero que sigan conectados. Por acá un saludo a Vanessa Trujillo, que nos dice buen programa. Por acá Andrés Arturo Yepes también, a Jonathan Suárez. Y bueno, gracias a todos los que se han sumado a la programación. Así que ya volvemos con muchísimo más de su programa El Break. Café Club Radio. Escucha la mejor música solo por la radio más cargada de la red. Café Club Radio. Café Club Radio. Inicio de espacio publicitario. Charlie 1 a Charlie 2, Charlie 1 a Charlie 2, me copia. Fuerte y claro, Charlie 1. Operación Cine empieza ya. Copiado, Charlie 1. Salgo de oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo, Charlie 2. Entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera. Solo en Cinemark vives la emoción del cine. Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente XD. Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Revisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Disfruta de una estancia placentera en el corazón de la ciudad de Guayaquil, cerca del Parque Centenario, bancos, locales comerciales, parques, atractivos turísticos y mucho más. Contamos con 60 habitaciones equipadas con aire acondicionado split, televisión por cable, teléfono, agua caliente e internet a un cómodo precio y con una excelente ubicación. El Hotel Alexander es tu mejor opción. Contáctanos al 04-253-2000 o 093-940-1271. Síguenos en Facebook e Instagram como Hotel Alexander S. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. No me escuchas porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica directo, solo aroma de café. Estamos junto a ti, donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú, porque todos somos Café Club. Y bueno, chicos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado sintonizando el día de hoy. Hemos estado analizando la película El silencio de los inocentes junto a Anabela Avilés y bueno, acá también estamos con Luis Moncada. Antes de seguir con la programación, tenemos recomendaciones importantísimas para ustedes que siempre están pendientes de nuestra señal. Azúcar La Troncal te invita a disfrutar una nueva forma de dulzura, a compartir en familia esos momentos únicos y especiales. Déjate llevar por el incomparable sabor y calidad de todos nuestros productos, que cuentan con los más altos estándares de calidad. En La Troncal, todo se hace con amor y compromiso con la madre tierra, con el medio ambiente y con los hogares ecuatorianos. Nos pueden encontrar en todos los supermercados a nivel nacional y en las tiendas de su barrio. Azúcar La Troncal, el dulce amor de la madre naturaleza. Y por supuesto, esta recomendación de los mejores productos Saboreando. A esta hora de la tarde, ¿no se les antoja comer un delicioso arroz con menestra? Disfruta el mejor sabor con Lentejón Saboreando, el toque perfecto para tus comidas.
Encuéntralos en mi comisariato y almacenes Tía. Saboreando, un producto 100% ecuatoriano de excelente calidad, fabricado por Cedrax S.A. Y por supuesto esta recomendación de el Spa Stephanie Grijalva, que tiene increíbles promociones en tratamientos corporales y faciales. La vida no es perfecta, pero tu piel puede serlo. No hay nada mejor que un día de relax en el mejor lugar para consentir a las reinas como tú. Visita el Spa Stephanie Grijalva, que cuenta con los mejores tratamientos y productos para realzar tu belleza. Estamos ubicados en 3 establecimientos: Ciudadela Kennedy, diagonal al Policentro, Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada y al sur de la ciudad. Puedes agendar tus citas a través de los teléfonos 0980 82 0832 y al 625 70. El Spa Stephanie Grijalva, tu aliado de la belleza. Bueno, gracias también por todas estas recomendaciones de nuestros auspiciantes. Y bueno, ya estamos acá con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido acá a nuestro programa El Break. ¿Cómo has estado? Hemos estado acá hablando con Anabela, la parte psicológica del personaje. Así que, bueno, vamos a hablar un poco también de la parte cinematográfica. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido nuevamente acá al programa El Break. ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? No sé si me escuchas, que te estoy hablando desde el celular y no recién instalo el programa. Sí, se escucha bien. Sí. Sí, por mi parte bien, me disculpo por la llegada tarde, no estaba en casa, se me dañó el carro y bueno, me tocó conectarme de donde estoy ahorita. No te preocupes, son cosas que pasan. Bueno, cuéntanos un poco, a breves rasgos de la película. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Me gusta también porque tú analizas, aparte de este ámbito cinematográfico que es importante. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Hablábamos con Anabela acerca de estos detalles muy sutiles que te va dando la película y la historia. Yo decía que la historia se va contando desde los ojos de los personajes principales, ¿no? De Hannibal Lecter, de Clarice, la detective, de otros personajes. Bueno, ¿qué te llamó la atención o qué nos puedes contar, compartir también acá con nosotras? Claro, un recurso que lo manejan para mí muy bien es el uso de la cámara. El operador de cámara se convierte como en un actor más. Ya se vuelve... Tú empiezas a ver las escenas de persecución desde, como lo mencionaste, desde los ojos de Clarice, pero en sí es la cámara que está corriendo y me parece muy interesante porque en la actuación en cine tiene que ver con la conjunción entre la cámara y el elenco actoral. Entonces me parece que lo manejan muy bien en esta película. La decisión de los planos, casi toda la película te la cuenta en los primeros planos. ¿Cuáles son estos primeros planos? Generalmente ves los rostros, ves bastante rostros, planos detalles de las manos, lo que ocurre. Y para mí, más que todo, de esa manera lo lleva el director de la película. Cuando tú haces un primer plano, generalmente es para cuando hay una acción interna bastante fuerte que tiene el actor o la actriz para dar. Entonces, aquí creo yo que Anthony Hopkins supo demostrar su calidad actoral, su capacidad de construcción del personaje que hizo. Solamente, a pesar de salir en 8 escenas nada más, fueron 8, lo supo llevar bastante bien. Como te digo, más que todo fue el recurso de la cámara, el cómo la cámara se convierte en un actor más, prácticamente. Empieza a unir por medio del montaje también al personaje que hizo Anthony Hopkins con el otro personaje, con Clarice, mostrándonos que cuando vemos a los dos empiezan prácticamente a desaparecer las barreras, como decir, hay una unión bastante fuerte entre estos dos personajes. Eso empezamos a verlo desde el principio cuando se encuentran. Empezamos a ver que hay una barrera entre los dos que poco a poco va a ir desapareciendo por medio de la cámara.
Y bueno, más adelante, cuando el personaje del Dr. Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, le entrega estos documentos a Clarice, vemos que hay esa unión entre los dedos, ese detalle que nos muestra la cámara, que me trajo a mí a la mente esta obra de Miguel Ángel, La creación de Adán, donde creo que todos la hemos visto, cuando unen el dedo Dios con el hombre. Entonces, utiliza este tipo, para mí, este tipo de simbología, como que nos dice, hay una unión entre estos dos personajes que va a estar durante toda la película. Y tanto en las miradas que vemos desde el principio, como casi hasta el final de la película, que vemos este roce de los dedos, va a mostrarse ese tipo de unión. De alguna u otra manera se va a mostrar incluso al final, cuando ya vemos la llamada entre el doctor con Clarice. Entonces, más que todo, eso nos dice. Y hay dos historias, es una forma de contarnos sobre el antagonista, que es otro tipo que quiere transformarse en mujer, que es un asesino. Cómo nos cuenta toda esa historia. Conocemos a este antagonista a partir de Clarice y el doctor. Y me parece muy chévere la forma en cómo fue contada la película. Pero esto más que todo creo yo que es lo que lleva a ganarse un Oscar también a la mejor película, aparte de Anthony Hopkins como un mejor actor. Exactamente, y estos datos son muy interesantes, ¿no? Y esto es algo que también hemos conversado con Anabela, y bueno, te agradezco a ti también por darnos también esas otras pistas y estas otras cosas que quizás mucha gente a primera vista cuando ve la película no se da cuenta, pero una vez que tú la vuelves a ver, te das cuenta, y como le decía Anabela, son detalles muy susceptibles. Por ejemplo, esto que le agarraba así la mano, o sea, es como bastante como imperceptible, a veces no te das cuenta de esos pequeños detalles, pero esos pequeños detalles son los que te revelan características o rasgos de la personalidad, y aparte de esta historia entre Clarice y Hannibal Lecter es realmente muy buena, o sea, te va contando cómo de a poco va, como tú dices, va rompiendo esa barrera entre los dos. Y algo que me parece interesante y es acerca de la figura del cordero, ¿no? Esto me parece también interesante, cómo ella le va contando esta historia de cuando se escapó y los escuchaba cuando los sacrificaban, y bueno, y al final obviamente lo que le dice, ¿no? Si sigue escuchando el aullido de los corderos. Pero a mí me parece interesante esta figura del cordero, porque el cordero, ¿cuál es el significado del cordero? ¿A qué nos remite? Que es como un animal dócil, es como un animal tranquilo, es como un animal fácil de cazar, ¿no? Y recordemos que también el cordero es como una figura muy importante en la Biblia, ¿no? Porque se ofrecían los sacrificios. Entonces está todo un conjunto, porque alguien dice, ay, pero es un simple cordero, es un simple recurso que quiso utilizar el director, pero no es tanto así, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te asemeja el cordero? Yo en algunas veces, cuando estaba viendo la película, la veo a ella como el cordero al inicio, ¿no? Después ya la tipa es empoderada y después se gradúa y es una de las mejores de su clase, pero incluso al inicio ella se la ve como, no sé, pienso yo, ¿no? Viéndole los ojos y viendo las primeras escenas, ella es como un cordero, ¿no? Ella es como una mujer tan dócil. Incluso Hannibal le dice, tú tienes, si tu padre fue granjero, tú tienes como una piel tan delicada y tan suave que me da ganas como de arrancarla, o sea, algo así más o menos le dice, ¿no? Entonces, ella se muestra al inicio como dócil, como una persona como tal vez fácil de persuadir, pero igual vamos viendo que ella más adelante se empodera, aunque hablábamos con Anabela de que Hannibal muestra como una serie de superioridad, ¿verdad? Y la va convenciendo con tan solo unas pocas palabras. ¿Qué tú piensas acerca de esta figura del cordero? ¿Te parece interesante? ¿Te parece que por alguna razón, pues no, obviamente todo lo que está puesto en una película siempre tiene una razón de ser por el director, ¿no? Claro, hay bastante metáfora, sobre todo. Como tú dices, una, la del cordero, otra también
La de las mariposas, por ejemplo, que muestra la transformación, el cambio. Pero en cuanto a lo que me preguntas, que es lo del cordero, yo pienso que puede ser también una crítica al sistema, a una cuestión de que siempre guardamos silencio, como lo llaman la misma película, el silencio de los corderos. Entonces, para mí es una crítica a esta cuestión. También nos muestra a Clarice como un personaje, no solo como un cordero, sino una mujer sobreviviendo en un mundo prácticamente de machos, de hombres, en un mundo machista, ¿ya? Y esto nos muestra por medio de cuando vemos que Clarice, no sé si recuerdas, hay una escena en la que ella entra al ascensor y te ponen muchos personajes extra, aparte que son más altos que ella, con camisetas rojas, que el rojo en sí es un recurso que se lo utiliza cuando queremos proyectar algo de agresividad, dependiendo también del tono de rojo, ¿no? Porque puede ser pasión, puede ser amor, pero este de acá es un rojo bastante chillón que está sobre esos hombres que son más altos que ella, como diciéndonos, este es el cordero, este es el ser que va a ser sacrificado, que vamos a entregarlo, como quien dice. Es muy evidente, ¿no? Ajá, y es ahí donde yo creo que nos empieza a decir quién es el cordero, cuál es ser que va a ser sacrificado, también hasta cierto punto el callar ante el sistema. Para mí todo esto tiene que ver en cuanto a la figura del cordero. Porque incluso la utilizan a ella como se dice, o sea, para cuando ella va a hacerle la entrevista a Hannibal, o sea, la utilizan como un señuelo, o sea, ella va porque, bueno, como tal vez es mujer, es un poco más dócil y va a poder sacarle la información que los hombres no pueden. Incluso también esto que tú dices de la parte del machismo, hay en una escena en la que ella les dice, señores, ustedes se tienen que ir, y todos la voltean a ver, o sea, ¿qué me vas a mandar si tú eres una mujer? Entonces ahí se ven estos roles, ¿no? Es interesante también cómo en esta película se aborda ese tema del machismo y bueno, para la época también en el 91 supongo que no han de haber existido muchas mujeres en estos cargos policiales de todas estas investigaciones. Y ya como nos queda ahí unos últimos minutos, igual quiero que le estaba comentando a Anabela en el bloque anterior acerca de cuál es el perfil psicológico de los psicópatas o los sociópatas, o sea, lo que más se repite, cuáles son los rasgos que podemos notar para nosotros identificarlos. Ya hemos hablado de algunos, como es la parte egocentrismo, la falta de empatía. ¿Cuáles son esos otros rasgos, Anabela? Tú nos puedes acá hablar así a breves rasgos para que nosotros podamos tal vez identificar. Y algo que también lo decíamos la semana pasada, de las habilidades socioemocionales, ¿no? Cómo desde pequeños le tenemos que enseñar a los niños acerca de los valores, de tener empatía, porque si de pronto este niño desde pequeño empieza a desarrollar conductas que no son normales o bien vistas, ¿no? Bueno, tal vez el término normal también es súper subjetivo, ¿no? Pero ¿cómo podemos también nosotros identificar características en tal vez nuestros hijos o tal vez nuestros sobrinos pequeños o algo que nosotros podamos decir, aquí hay algo que no está bien o está un poco extraño este comportamiento? Porque si no lo frenamos de pequeños, tal vez de adultos pueden ser asesinos en series y bueno, obviamente esto es una película, pero es basado en cosas que realmente han sido reales, ¿no? Claro, antes de comentar eso y intentar ser súper breve, no considero la perspectiva de Clarice como una mujer fácil de manipular. De hecho, creo que eso fue lo que lo atrajo a Hannibal a llevar toda esta relación, porque ciertamente ella es una mujer que actuaba con mucha cautela. Era una mujer que demostraba sus emociones en todo momento, no las podía ocultar, las tenía en su rostro, las reflejaba, aunque sí las podía controlar, que son situaciones distintas. Me dicen cosas, yo las puedo mantener adentro, pero mi rostro, obviamente no soy robot, va todavía a mencionarlo. Ahora, era una mujer que debido a sus situaciones en el pasado tuvo que afrontarse como independiente, como tomar el mando. Y esto es justamente lo que la lleva también a acercarse a figuras de autoridad, porque ella
como ejerce autoridad, necesita a alguien o busca a alguien que también llegue a mantener el nivel de autoridad que ella quiere reflejar, ya sea para aprender o que sea más grande para mantener su relación. Entonces, es una mujer sumamente independiente, sumamente autónoma. Por eso no diría que es fácil de manipular, pero sumamente cautelosa, muy astuta. Y justamente es esta astucia lo que a Hannibal le dijo: puedo llevar a tener una relación con ella porque ella va a darme de alguna manera este juego que a mí me gusta tener, porque el mensaje lo que hace es jugar. Ahora, aterrizándolo a estas características, es netamente esto. Esta persona, podemos decir psicópata y sociópata, tiene esto de: yo tengo mis propios intereses, y son mis intereses los que yo voy a perseguir, los que voy a buscar, y las cosas alrededor las voy a armar para eso. Por eso es que los conocemos como planificadores, como manipuladores, como narcisistas, egocentristas, como le mencionaba, y estas conductas antisociales las conocemos como generar algún daño. Tú dijiste, ¿de qué manera yo puedo detectar algo? ¿De qué manera yo puedo ver que esto está ocurriendo? Es lo básico: empatía, culpa y violencia. Son las tres claves. Si yo veo que mi hijo, mi hija de pequeña maltrata animales, nuevamente no es esta conducta de agresividad, o no desde también, ojo, lo que veo en casa y el niño va a repetir, porque el niño hace lo que ve en casa, sino que lo veo que degolla animales, lo veo que los golpea hasta matarlos y los entierra, y no siente remordimiento alguno para eso, es una conducta, es uno de los síntomas de la psicopatía, porque está disfrutando del dolor de este animalito indefenso, que después puede llegar a escalar, como tú lo dices, alguna otra cosa. Ahora, existen, también es un criterio que no me acuerdo del autor que lo menciona, existen estas psicopatías funcionales. Este autor, prometo que voy a buscarlo y te lo voy a enviar para que lo puedas mencionar en alguna cosa, en algún momento. Dice que el mundo realmente no podría existir si no hubiesen psicópatas funcionales. Es decir, aquellos como los banqueros, aquellos como los políticos, que están dispuestos a ensuciarse sus manos sin tener el remordimiento para generar o cumplir estos objetivos mucho más grandes, y al final a beneficio de la humanidad sería, o porque no, a beneficio de ellos mismos frente a su cargo o situación de poder. Entonces, ¿qué sería el mundo sin los psicópatas funcionales? ¿Cómo sería la comunidad sin ellos? ¿Es realmente una necesidad tenerlos, o estamos desvariando y olvidando las cualidades humanas que debemos tener? Son preguntas y cosas que nos podemos hacer constantemente. Ahora, lo indispensable, lo fundamental, porque desde mi perspectiva social o humanista y de psicóloga, la empatía es característica fundamental dentro del desarrollo de todo niño y niña, es que a estos pequeños pues se los vaya educando con el ejemplo, con las habilidades socioemocionales, se los vaya educando desde la expresión de su sexualidad, porque eso es importantísimo. La expresión de la sexualidad de Hannibal también era a través del alimento con carne humana, también era a través de la manipulación. No tenía una sexualidad netamente genital, pero sí la tenía a nivel oral, y era su pasión, su desahogo sexual desde esa perspectiva. Entonces, ¿de qué manera también mis hijos pueden desarrollar su sexualidad para tener desahogos sanos, lo que conocemos como adecuados? Y ojo, sexualidad no solo es el acto sexual, sino que es el conjunto de características que involucran aspectos psicológicos, biológicos, sociales, conductuales y un sinnúmero de cosas. El abrazarte, el darte un beso, el mostrarte mi cariño es parte de una expresión de sexualidad. Por eso que la relación con Clarice está llena de sexualidad, no solo por las preguntas un poco más íntimas, sino también el de querer evocar aspectos de su vida para él convertirse en su figura de autoridad. Era totalmente el placer sexual que le estaba teniendo en ese momento. Entonces esa es una educación indispensable también que deben tener nuestros niños. Exactamente, y bueno, son preguntas que nos quedan y siempre vamos a tener como muchas interrogantes, y en algún momento también, ya para despedirnos, hablé sobre un tema de psicopatía infantil, si realmente los niños nacen con esas conductas o se van haciendo en el camino, ¿no? Porque a veces uno dice, pero los niños son pequeños, los niños no saben lo que hacen. No, los niños sí saben, o sea, a medida que van creciendo, ellos... O sea, al menos en este tiempo los niños son súper despiertos y saben que están mintiendo, saben que yo veía una película en la que una niñita
había mentido, dicho que cierta persona que la cuidaba se la había agredido sexualmente, pero primero que ella ni siquiera sabía qué significaba eso, ¿no? Entonces, como todas las personas empezaron a culpar a este hombre, y ella había dicho para ella era una pequeña mentira, pero destruyó la vida de esa persona. Este es un tema que también a mí me interesa mucho, en algún momento tal vez abordarlo con alguna película, igual vamos a estar ahí también pendientes. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias a Luis y gracias a Anabela por habernos acompañado. Realmente es un segmento que me encanta porque me encantan las películas y creo que siempre hay cosas que, a pesar de que uno piensa que una hora es bastante, la verdad es que una hora es poquito, al menos cuando son películas que tú crees que todavía faltan muchas cosas por analizar. Así que te agradezco, Anabela y Luis, por habernos acompañado el día de hoy, una semana más acá con todas las personas de El Break. Gracias igualmente, nos vemos, cuídate. Muchas gracias por la invitación, cuídense. Gracias, chicos, nos vemos la próxima semana y gracias a todos ustedes. Recuerden sintonizarnos a través de la www.cafeclubradio.com y también la señal de Facebook Live. Nos vemos el día de mañana con muchísima más información e invitados especiales, solo aquí en El Break. Que tengan un hermoso día. Causaste un sentimiento, deseo, no quiero